soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la selección de variables controladas en un problema de control donde el punto de operación se determina mediante algún mecanismo de optimización. En un proceso complejo hay que optimizar muchos criterios contradictorios de prestaciones, calidad de producto, coste energético, consumo de materias primas, normativas respecto a residuos o contaminantes, etc. Y aparte de decidir el punto óptimo de operación, hay que decidir qué variables de ese punto de operación hay que mantener constantes. Esas serían las candidatas a variables controladas. Por simplicidad, vamos a hacer un experimento mental con un proceso de climatización, intentando llegar a un compromiso entre confort y coste energético, debido a que la física de este fenómeno y los compromisos a los que nos estamos refiriendo pueden ser entendidos de forma mucho más fácil que si pensáramos en algún tipo de proceso químico complicado. Aunque sí que es verdad que, al menos en instalaciones pequeñas de climatización, no se va a hacer así en la práctica. Pero ya digo, el objetivo de esto no es aprender climatización de grandes instalaciones, sino entender los criterios que se usan para determinar si cierta señal es una buena candidata a ser una variable controlada. Con lo cual, vamos a resumir lo que sería la determinación del punto óptimo de operación, que realmente ya se ha visto en otro vídeo en detalle. Yo podría tener unos requisitos simultáneos de confort y de poco coste energético, de modo que el punto óptimo sería el punto naranja de aquí, pero claro, eso es imposible de alcanzar. Máximo confort y mínimo consumo energético son requisitos contradictorios y por tanto yo tendré un índice de coste, una función de la variable C, que cuanto más alta menos confort tenga, y la variable P, que sería pues el consumo energético, y ese índice de coste tendría unas ciertas curvas de nivel, curvas de igual preferencia, marcadas aquí en azul. Posiblemente fuera recomendable que fuera una función convexa de C y P en este problema en concreto, por cierto sentido común. Y cuando yo superpongo este tipo de curva, donde tiene un mínimo que vista desde arriba, digamos en curvas de nivel, serían estas rayas azules, pues al superponer eso con lo que sería la física del fenómeno, como gastando potencia consigo bajar temperatura y aumentar confort. El confort no es exactamente temperatura, depende de temperatura, humedad, radiación desde ventanas, vestuario, etcétera, ¿vale? Pero bueno, pues por simplificar pensemos en temperatura. Bueno, pues al superponer todo eso, resulta que el punto de máximo confort sería el rosa, el punto de mínimo consumo sería el rojo, de arriba a la izquierda, y el punto óptimo, según este compromiso de, como ya ha dicho J, pues sería el verde. Ya digo, en una instalación pequeña, pues simplemente se le da el mando donde se elige la temperatura al cliente y que él decida. Cuanto más baja la temperatura, más coste en aire acondicionado. Pero en una gran instalación, pues conviene no dejar nada al azar y si queremos optimizar, pues hay que hacer algún tipo de optimización. Bueno, pues mi óptimo sería el punto verde. Ese punto verde pues corresponderá a un cierto nivel de confort, a un cierto nivel de potencia y, claro, a un cierto nivel de variables intervinientes, pues temperatura, humedad, velocidad del aire que circula, ruido, etc. Realmente el punto de operación lo constituyen todas las variables de un proceso. La pregunta es, ¿por qué queremos poner una referencia y mantener la temperatura constante? ¿O por qué queremos mantener una velocidad del aire que circula constante? ¿O por qué queremos mantener una potencia constante? ¿O por qué queremos una de estas y no otras? Ese es el objetivo de lo que vamos a discutir aquí. La idea básica es que si esto es el resultado de algunos cálculos y modelos teóricos o identificaciones experimentales, claro, seguramente cuando me piden que haga control es porque estas variables, si yo no hago nada y pongo mi potencia, velocidad del aire, etcétera, en bucle abierto a un nivel constante, pues resulta que el confort sube y baja. Me desvío de este óptimo. Claro, ¿por qué? Pues por diversas causas. Porque de repente esté la oficina vacía y entonces haya que enfriar menos porque solo hay 2 personas trabajando, o al contrario tenga una reunión donde entren 150 personas, o porque fuera haga
42 grados centígrados. Entonces, pues hay determinadas cosas que hacen que este punto deba cambiar. Y mi objetivo de mi sistema de control es, claro, mantener otras cosas en valores de referencia constantes. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a discutirlo. Obviamente voy a borrar esto de aquí porque no tiene ningún sentido estudiar las soluciones dominadas que tengan peor confort y peor consumo energético. Por lo tanto, solo tiene sentido moverme entre el punto rojo y el rosa con algún criterio de compromiso entre estos dos requerimientos contradictorios, confort, potencia. Bien, la cuestión es que esto era pues un experimento o una simulación del comportamiento de mi sistema en 32 grados de temperatura exterior que requería 26 grados y medio de temperatura interior como confort. Pensaremos solo en la temperatura, ¿vale? Vamos a decidir si la temperatura podría ser o no una buena variable controlada. Supondremos ahora que mi sistema de control de la climatización debería comportarse bien, por ejemplo, con una temperatura exterior de 38 grados centígrados. Entonces, en ese caso, si yo mantengo la misma potencia que cuando había 32, pues claro, habrá una temperatura interna bastante mayor y habrá más disconfort. Estaré en este punto de aquí y en general, pues la física del fenómeno se desplazará, pongamos que así, en esta curva confort-consumo. ¿Dónde estará el óptimo? Pues, claro, dependerá de la forma de J y de cómo a mí pues me sea más preocupante el consumo de energía o el confort conforme ese consumo de energía va creciendo o no. Yo podría tener esta curva de J igual a 6 y esta curva de J igual a 7, de modo que este sería el punto óptimo en compromiso confort potencia cuando fuera estamos a 38 grados. Claro, la función J y el grado de compromiso, bueno, pues es algo a decidir. Ese compromiso calidad-coste en lo que sería el diseño del sistema. La cuestión es que el objetivo de un sistema de control, por tanto, ahora ya quitando estas otras opciones de punto óptimo, obviamente estas de aquí serían soluciones dominadas también, no habría que considerarlas, habría que llegar hasta aquí. El objetivo del control que mantuviera el punto óptimo de operación sería, claro, el pasar de este punto verde a este punto verde conforme cambia la temperatura exterior. Entonces, aquí viene la idea clave. Si la temperatura asociada a este punto verde está cerca de 27 grados, la temperatura será una buena variable controlada y si no, no. Por ejemplo, si yo para este nivel de confort a que tuviera 31 grados, 32, 33 y por aquí pues 30, si tuviera esta relación confort-temperatura, esta parte de la curva ya no me importa obviamente, bueno, pues entonces lo que vemos es que aquí la temperatura punto de funcionamiento que optimizaba este criterio era de 26,8 grados centígrados y aquí veo que la temperatura punto de funcionamiento que optimiza ese criterio es de 27,1 grados centígrados. Apenas ha cambiado y entonces esto es un indicativo de que la temperatura sería una buena variable controlada. De manera que, planteando un objetivo del control en bucle cerrado de una temperatura cercana a 27 grados, estaría básicamente manteniendo el óptimo en este compromiso que el cliente desea. ¿Vale? En un caso general, no de este aire acondicionado, si ante cambios en determinados factores externos, aquí sería la temperatura exterior, determinada variable del punto de funcionamiento óptimo se mantiene más o menos constante, entonces esa variable es una buena candidata a ser variable controlada. Mantener su valor constante mantendrá la optimalidad en bucle cerrado una vez haya instalado el control. Esa es la idea importante. Y aquí, por ejemplo, la temperatura pues sería una buena selección para decidir controlarla y ponerle una referencia de 27 grados. Vamos a ver, continuando con este experimento mental,
otra situación donde no fuera una buena selección. Ya digo, no penséis en el realismo de esto, sino en si habéis entendido por qué esta temperatura era una buena opción. En un sistema complejo industrial, a lo mejor las mismas ideas las aplicaremos en vez de a temperatura, pues en la concentración de benceno en determinado disolvente. Supongamos ahora que conforme el coste energético sube, mi cliente es más reacio a aumentarlo y tiene unas curvas de nivel de J así. Este sería J igual a 6 y este sería, por ejemplo, J igual a 7 y este sería J igual a 8. Y que por otra parte también, por mayores incrementos de temperatura entre interior y exterior y pérdida de eficiencia, pues que el consumo energético de la física del fenómeno realmente cambiara mucho conforme quisiera bajar la temperatura y que la curva confort-consumo fuera algo así. Aparte de aquí las soluciones obviamente dominadas. Entonces, en ese caso, el nuevo óptimo en mi compromiso confort-coste energético sería este punto verde, con J igual a 8. Y a lo mejor pues la temperatura, en esta nueva situación, temperatura versus consumo energético, podría tener esta evolución en el equilibrio, digamos, en las condiciones en régimen permanente del sistema. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el objetivo del control óptimo sería, obviamente, pasar de este punto verde a este punto verde conforme vaya subiendo la temperatura exterior. Pero claro, en este punto verde la temperatura era de 26,7 grados y aquí la temperatura óptima era de 30,2 grados. Entonces, si yo operara a mi sistema en estos 26,7 grados de temperatura de referencia y tuviera esa variable controlada poniendo esos 26,7 grados, bueno, pues entonces no pasaría del verde al verde. Cuando subiera la temperatura exterior a 38, pasaría del verde al rojo y tendría un coste mayor que en el verde en este compromiso, prestaciones confort. Tendría un consumo de energético excesivo según mis curvas de igual preferencia. Por lo tanto, este es el caso donde la temperatura no sería una buena variable controlada. De hecho, podríamos pensar en si la potencia es una buena variable controlada, pero tampoco, porque aquí la potencia óptima era de, pongamos, 4 kilovatios y aquí la potencia óptima es de 7 kilovatios. Por lo tanto, mantener la potencia constante tampoco sería una opción. Entonces, claro, aquí, pues, si ni temperatura ni potencia parecen unas buenas opciones como variables controladas, lo recomendable sería poner un termómetro exterior y según la temperatura exterior, pues calcular ese punto óptimo, esta curva de por aquí, para dar referencias. ¿Vale? En este segundo caso que hemos visto aquí, no sería aconsejable ni fijar referencia de temperatura ni fijar referencia de potencia constante. Vamos a ver un tercer caso, que sería el extremo donde fijar potencia sería lo adecuado. Ese caso sería, por ejemplo, con efectivamente un coste muy enfatizado hacia el ahorro de potencia conforme suben mis requerimientos y una física del fenómeno relación confort-potencia de este estilo. En ese caso, mi nuevo punto óptimo sería este punto verde. En este punto yo tendría una potencia óptima de 4 kilovatios. Y en este punto yo tendría una potencia óptima de 4,4 kilovatios, pongamos por caso. De modo que en esta situación donde la temperatura asociada a este nivel de confort fueran 30 grados, pero la potencia no cambiara, pues entonces la conclusión sería que para que mi sistema operara en el óptimo verde conforme cambie la temperatura exterior, pues como hay pocos cambios de potencia, sería una elección razonable elegir una potencia alrededor de 4,2 kilovatios como potencia de referencia a mantener constante, de modo que, bueno, pues que a lo mejor mi control
óptimo para este compromiso entre confort y gasto energético ante cambios bruscos de la temperatura exterior fuera simplemente un control todo nada que cuando conecte la climatización enfríe a 4,2 kilovatios y me olvide y punto. Esa potencia constante sería bastante cercana al óptimo en este compromiso que el cliente me está planteando. Con lo cual, con esto finalizamos. Vamos a concluir. En este vídeo hemos revisado que en un sistema complejo el punto de operación es el resultado de una optimización, en muchos casos multicriterio, entre criterios contradictorios. Aquí hemos visto un ejemplo, confort, potencia. Hemos visto que cuando hay factores externos que cambian, el punto de operación óptimo se mueve de este punto verde con 32 grados a este punto verde con 38 grados. También, claro, la relación coste-confort óptima para mi cliente pues puede cambiar. La cuestión es que, dependiendo de cómo eso cambie, una buena variable controlada será aquella que en el punto verde 1 y en el punto verde 2, ambos óptimos, pues tengan un valor más o menos constante. Hemos visto un primer ejemplo donde la temperatura era una buena opción como variable controlada, porque la curva negra física del fenómeno era diferente que esto y las curvas azules, digamos, no tenían tanto énfasis en el ahorro energético. Hemos visto este último ejemplo, donde aquí parece que la potencia constante es lo que más cerca me mantendría el sistema de este óptimo, porque los incrementos de potencia mi cliente los considera muy perjudiciales y básicamente, aunque al principio sí que se permite incrementos de potencia, luego me dice que su voluntad de incrementar más la potencia respecto a decrementar confort pues va cambiando mucho. Bueno, pues en este caso operar a potencia constante sería lo óptimo y no controlar temperatura, porque la temperatura óptima iría de 26,5 a 30, algo grados. Y luego también hemos visto un caso intermedio donde no hemos podido encontrar ninguna variable que se mantenga constante conforme se mueve el óptimo verde claro. Pero en fin, si no encontramos ninguna variable que se mantenga constante conforme se mueve el punto verde, pues entonces lo aconsejable sería, claro, medir esas perturbaciones que hacen moverse el punto verde y calcular explícitamente ese punto de operación óptimo en función de la temperatura exterior. Sería esa fase jerárquicamente superior a lo que sería el control que me calcula las referencias, que me calcula el punto de operación al que los controladores deben hacer llegar la planta. De modo que en un sistema complejo pues podemos tener claro cuáles son las variables controladas a mantener constante y digamos sí que mantener constante esas variables mantiene óptimo el punto de operación de mi planta o no ser ese caso y entonces pues tener que calcular ese punto de operación óptimo con algún tipo de feed forward basado en otros sensores de estas perturbaciones. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención y si lo consideráis oportuno, pues podéis suscribiros a este canal. Muchas gracias.